Bienvenidos a esta clase tipo resumen de matemática, que vamos a abordar justamente lo visto en la clase de martes, miércoles y jueves. Eh, Como tal, no vamos a abarcar la clase de ayer, lunes. ¿Por qué? Porque el lunes vimos una clase que ya fue abordada en el otro video, ¿ya? Acuérdense que vemos resúmenes y vamos a abordar, por lo tanto, esas cuatro de esas clases. Vamos a abordar la clase número 4, la 5, la 6 y no sé si también la 7. Déjenme ver acá. No, las 4, 5 y 6. Esa vamos a abordar hoy día porque la clase 3 fue abordada en el resumen anterior. Sí, ahí, así va a ser. ¿Ya? Y como le digo, son como tipo resumen. Es decir, no es que se vaya a pasar toda la clase, porque si no tendría que hacer unas 4 horas de clase, que es lo que hacemos generalmente parcializado en cada caso. Solamente acá es el resumen de la misma, ¿ya? Para ello, entonces, vamos a ver de qué trata cada clase, eso, para que no se pierda, porque el sentido de esto es solamente ver de qué va a tratar cada clase más. No es hacer las clases en sí mismas, obviamente por un tema de tiempo, y porque este solamente es un resumen para poder acordarse sí que no entró a la clase para ver de qué se trató la clase y apoyarse con el libro, con el texto escolar, y si estuvo en la clase, poder recordar también. Nos sirve también para eso. Y poder ir adelantando. Algunos se han adelantado y ya están viendo adelantadamente las preguntas que acá hago. En esta clase entonces, que es del día martes, tratamos, ¿cierto? Los objetivos de la clase fue identificar fracciones impropias y números mixtos, que ya era un tema que habíamos estado tratando en la clase del lunes como tal. ¿Ya? Página 34 y 35 del libro, del texto escolar, del sumo primero, en la cual volvemos a esto de las fracciones y números mixtos, enfocándonos justamente en que hay números que son mayores al entero, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos uno, 2, 3 enteros tan completos y una parte que es fracción, ¿cierto? En la cual nosotros podíamos relacionar justamente esto como un entero y una parte que es fracción. ¿Esta fracción cuál sería? Está dividido en una, dos, tres, cuatro partes, pues sería una de cuatro, ¿cierto? Por tanto, tres enteros serían eso, una, dos, tres, tres enteros, un cuarto, ¿cierto? Eso sería ese número, y lo cual lo vamos a llamar número mixto, ¿ya? Pero también podríamos ver este mismo número mixto como fracción impropia, es decir, yo podría dividir todos en cuatro partes, 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 cuatro partes. Y contar cuántas hay en total, cuántos cuartos hay. ¿Por qué digo cuartos? Porque lo dividí en cuatro partes. Una, dos, tres, cuatro, una, dos, tres, cuatro, una, dos, tres, cuatro, una, dos, tres, cuatro. ¿Y cuántas están pintadas de azul? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13. Y eso sería 13. ¿De cuántas partes se dividió el entero? En cuatro partes. Pues sería entonces 13 de 4. Fracción impropia. Eso se le llama fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador, porque es mayor al entero, al fin de cuentas, es mayor a la unidad. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estuvimos viendo en la clase del día martes, ¿cierto? Como tal. Después de haber visto eso, nos fuimos a hacer ejemplo de esto de los tres enteros un cuarto, ¿cierto? Que era tres enteros, el número mixto porque tres enteros representa la parte entera y un cuarto representa la parte que es fracción, como tal, ¿ya? Y ahí íbamos practicando qué número mixto representa cada medida, ¿cierto? Una, dos enteros, partido por la mitad sería uno de dos, dos enteros un medio, acá un entero, y acá la parte que es fracción, lo partimos en tres, sería uno de tres, un entero, un tercio, ¿ya? Eso practicamos en la clase, y acá tenemos otro ejemplo, ¿cierto? De cómo estamos midiendo un tercio, un tercio, un tercio, un tercio, un tercio, es decir, con estos tres tercios forma un litro, y un tercio forma 2 litros, sería entonces un entero, dos tercios. Acá, por ejemplo, está en medio, un medio y un medio me da 1 litro, y medio me da 2 litros. Entonces, en general, voy a formar 2 litros.
Y acá dejamos para que ustedes puedan expresar matemáticamente cuánto es eso, expresar cada medida como un número mixto, ¿cierto? En este caso tenemos un entero y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 4 ¿de cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un entero 4 séptimos. Y acá, veamos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tengo 3. Y acá tengo 3, entonces acá tengo 6. Me faltaría 1 para completar el entero. Y con eso tendría 7. O sea, es decir, si son 7 en total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puedo completarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una de acá, 7. Por lo tanto, tendría 7 de 7, es decir, un entero, un litro completo. Y me sobraría 1, 2, 3, 3 de las 7 partes que dividimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y serían un entero 3 séptimos como tal. ¿Ya? Eso en cuanto a números mixtos. Ahora, como fracción impropia, yo como les decía que en una fracción impropia yo puedo contar las partes pintadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que por eso sería un 6. ¿Y cuánto fue dividido el entero? En 4 partes. Por eso pongo cuartos. ¿Ya? Entonces, esto representa 6 cuartos, que sería igual a un entero, que sería esto, un entero, y 1, 2, 2 de 4, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 2, un entero, 2 cuartos. Entonces serían equivalentes a 6 cuartos, que sería una fracción impropia, con un entero, 2 cuartos. Acá, por ejemplo, vemos ejemplos, ¿cierto? Como yo represento 7 quintos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de 5, 9 cuartos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 de 4, 5 tercios, 1, 2, 3, 4, 5 de 3. Y eso es lo que yo creo que se den cuenta. Todos son mayores al entero, o sea, se pasan del entero. Y aparte de eso, el de arriba son las partes pintadas y el de abajo las partes que se divide el entero, no lo que sobra. ¿Cierto? La parte que se divide el entero, cada entero. Y acá dejamos un ejercicio para que ustedes puedan resolver como tarea, en la cual pueden ustedes generarlo como número mixto o como fracción impropia. Y eso era la clase, vamos a descartar porque esto va a ser la clase del martes, era la clase número 4. En la clase número 5, que es la siguiente clase, el propósito de esta clase, que es la clase número 5, que acá sale como clase 4, o sea, disculpen, ahí se me olvidó ponerle 5. Sí, ya voy a salir para tiro, hacer el corregir el error, es clase 5. Muy bien, ahora sí. Entramos a una nueva unidad, cerramos todo lo que es fracciones y entramos a una unidad en la cual vamos a hacer mediciones de longitudes, ¿ya? Vamos a poder medir longitudes y eso está en la página 37 a la página 40. Y vamos a empezar con algo muy sencillo, simplemente sabiendo que la longitud es al fin de cuentas la distancia en línea recta de un punto a otro punto, ¿cierto? En la cual lo podemos medir en metros, lo podemos medir en kilómetros, lo podemos medir en centímetros. La unidad de medida de la longitud es el metro, ¿ya? Pero ahora el instrumento que yo puedo utilizar pueden ser una regla métrica, una wincha métrica, ¿cierto? Pero todos esos son instrumentos de la unidad de medida que es el metro. Nosotros medimos como una unidad estandarizada el metro. Es decir, siempre medimos 1 metro, 2 metros, 3 metros. Cuando las cosas son más pequeñas al metro, lo podemos partir el metro en 10 partes, serían decímetros. Si lo queremos partir en partes más pequeñas, que serían en 100 partes, el metro sería centímetro. Y si lo queremos partir en partes mucho más pequeñas, le podemos hablar de milímetros, o sea, 1000 partes. Puedo dividir el entero. Entonces, para comparar los árboles, los niños decidieron medir la longitud del contorno de cada tronco, porque obviamente para medir la longitud es la distancia de un punto a otro punto y en línea recta, porque al final, a pesar de que le hayan dado vuelta al árbol que sale acá en el dibujo, si la alargamos, nos va a salir la longitud como tal. Y ahí está justamente, ¿cierto? Cómo lo midieron en forma alargada. Eso ya está.
Y ahí lo importante es cuando medimos, es justamente ver cómo vamos a hacer esta medición, ¿cierto? Esta niña dice, como el árbol B es muy grueso, yo lo mediría con los dos winchas, poniendo a continuación una de la otra, y Juan dice que primero rodearía el árbol con una lana, luego mediría la longitud de la lana y sería otra manera de hacerlo. O sea, hay muchas maneras de poder medir, ¿ya? Lo importante en uno o el otro caso es darnos cuenta cómo medimos. Y siempre cuando medimos partimos de cero, ¿ya? Cuando uno mide una wincha, siempre parte de acá. El instrumento va a medir siempre parte del cero, no del uno, ojo con eso, uno parte del cero. Igual que una recta numérica, uno parte del cero y de ahí cuenta 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, como tal. Ojo con eso, que a veces medimos mal, ¿ya? Siempre hay que medir de esa manera. Y por último, indica qué instrumento medirías, ¿cierto? Un clavo, ¿con qué lo mides? La altura de un refrigerador, ¿con qué lo medirías? ¿Con una wincha? ¿Con con una regla? ¿La altura de una puerta? ¿Un lápiz? ¿Un contorno de tu cabeza? Toda esa cosa, ¿con qué lo mediríamos? ¿Con qué instrumento lo mediríamos? ¿Cierto? Y ahí está lo que yo le digo. 1 centímetro es siempre parte del cero hasta aquí, hasta el uno. Y ahí te pide que mides el ancho de la pizarra, todas esas cosas que no podemos hacer porque obviamente no estamos en sala de clase. Y ahí nos explica cómo se mide eh, y cuál es incorrecto y por qué es incorrecto. Ya, eso, cuál es la parte incorrecta en cada caso. Por ejemplo, aquí, que no está midiendo en forma recta, sino que está curvado. En forma acá, por ejemplo, el lápiz lo está midiendo desde más allá del cero, entonces eso tampoco vale. O sea, uno mide a partir del cero. Eh, el clavo lo está midiendo desde aquí hasta acá y dice que son 3 centímetros. 1, 2, 3. Estaría correcto, ¿cierto? Ahí sí está correcto porque son 3. 1, 2, 3. Ahí, esta sí estaría buena. Acá el celular mide 6 centímetros, estará bien. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, son 15 centímetros. Ah, claro, este niño midió los decímetros. Decímetros, o sea, que el entero lo dividimos en 10 partes y ahí serían 6 decímetros. Sería 6 decímetros. El de arriba mide decímetros y el de abajo mide centímetros. Y ese sería el error. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí vamos a descartar para poder hacer la clase. Pero eso sería una clase muy interesante sobre longitudes. Para pasar a la última clase de esta semana, yo espero que lleguemos a la última clase hasta ahí. Algo más sencillo, porque yo obviamente la última clase le quise hacer más corta para ver si alcanzamos a pasar todo. Y ya, dale, acá también puse clase 5, cuando sería la clase 6. Acá se me olvidó cambiar, clase 6. Ahí voy a cambiar el tiro para no... vamos a poner guardar, o si no... Ya, que se guarde. Entonces la clase 6, que le hice más corta, porque yo sé que me voy a atrasar en las otras clases para que poder compensar, espero yo. Que es estimar longitudes. Ese sería el objetivo de esta tercera clase, que sería para el jueves. Página 41 del texto sumo primero, en el cual queremos ahora estimar. Cuando decimos estimar es como sacar al ojo. ¿Cuánto medirá esto? ¿Cierto? ¿Cuánto medirá una distancia, etcétera? Eso es estimar. Y acá decimos, a ver, una jirafa, ¿cuánto debe? Primero empecemos, una jirafa la medimos en metros o lo tenemos que medir en centímetros y por lo tanto, ¿con qué lo mediríamos? Entonces acá, pues, como dice, la jirafa tiene una altura aproximada de 5 metros. Estima la altura del hipopótamo. ¿Cuánto medirá el hipopótamo? ¿Cuánto medirá el camello? ¿Cuánto medirá el elefante? Tomando como referencia la medida de la jirafa. Lo mismo va a pasar con el gato, que mide 25 centímetros. Lo otro podrá medir en metros o en centímetros. Entonces también tenemos que hacer esa diferencia. Primero, la primera estimación que vamos a hacer, si vamos a usar metros o centímetros y por qué. Y lo siguiente es saber cuánto al ojo podría ser que mida, porque obviamente eso es estimar, porque si yo me pongo a medir ya no estoy estimando.
las estimaciones antes de la medición. Y es algo que siempre hacemos, ¿ah? Cuando digo, me voy a comprar esta polera, pero yo voy estimando si me queda o no me queda, por ejemplo. Y eso sería justamente lo que sería la última clase más corta, ¿se dan cuenta de más corta? Pero es porque justamente las anteriores fueron más largas y para poder compensar, porque yo no quiero que me pase lo que pasó la semana pasada, que me quedé con una clase que recién lo vimos recién la clase 4 lo vimos, perdón, la clase 3 recién la vimos el lunes, porque me pasé en una clase, a ver, quiero ver si puedo compensar aquí, vamos a ver si se logra. Bueno, y eso sería, justamente. Eso sería lo que sería matemática, ¿ya? Entonces espero que se haya entendido y espero que podamos en la clase que fluya esta clase ya de matemáticas. Vamos a dejar de grabar, de tener la grabación y nos estaremos viendo en la siguiente clase. Cuídense mucho y hasta entonces.